Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Pero, doctor Lucero, encontró el chivo, no le llamemos chivo, pero el candidato ideal, digamos, con todos estos antecedentes y lo que le han configurado los asesores del presidente Correa, para que pondere ante la gente de que aquí está la mafia que ha robado al país en los últimos años. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación. Feliz año, doctor. Lo mismo para usted, Gonzalo, y para todos quienes hacen esta prestigiosa emisora. Un saludo para Marianita Yepes. Para Diego. Para Diego Ordóñez, que están en este mismo panel en este momento. Permítame, en primer lugar, agradecer las generosas expresiones que tuvo Santiago Basabe en el anterior panel hacia mi persona. Segundo, permítame también respaldar un planteamiento que ya se lo ha hecho, de que nos empeñemos todos en este año 2017 en declarar el año en contra de la corrupción, de combate a la corrupción. Porque si no nos involucramos todos, los medios de comunicación, al menos independientes como esta prestigiosa emisora, usted, todo su personal, y los ciudadanos en general, no vamos a poder detener este cáncer que está hundiendo a este gobierno y al país por consiguiente. No son aislados los casos de corrupción, como se dice, caramba, son casos aislados. No, yo recuerdo que empezamos con los comecheques en el Ministerio del Deporte, seguimos con el caso de USAG y las falsificaciones del primito del presidente, de los títulos. Luego, el alegre manejo de más de 300 empresas incautadas, sobre las que no se ha rendido cuentas, que estuvo a cargo también del primo del presidente, Pedro Delgado. Había el famoso fideicomiso AGD, no más impunidad, para sarcasmo de la moral pública de este país. El atraco a los fondos del agua potable de Esmeraldas, en el que participó una legisladora de Alianza País, si mal no recuerdo, se llamaba Esperanza. Cientos de millones de dólares en ese atraco al agua potable de Esmeraldas. La extorsión en los trámites para obtener las frecuencias de radio y televisión. Las extorsiones de 1.300 pases de la Policía Nacional que se han producido a partir del año 2014. Hasta ahora solamente vemos que se ha sancionado a los policías. ¿Y los responsables del sector civil en dónde están? No hay uno solo. Seguramente han de decir, como acostumbran a hacerlo, no conocimos, no sabíamos que esto está pasando. Entonces, ¿para qué están en esos puestos? Luego, la refinería de Esmeraldas y la repotenciación de esa refinería. Allí cuando aparecen los Capayas, los Bravos, los Calvopiñas y 80 investigados. Esto ya ha superado a Alibaba y los 40 ladrones, pues. Así de simple, ¿no? Y todavía falta más de 400 contratos, según el informe de la Contraloría, realizados alrededor de este tema. ¿Quién entiende que se puedan firmar más de 400 contratos para la repotenciación de una refinería? Pero claro, el jefe del sector estratégico, que es el candidato ahora a la reelección vicepresidencial, Jorge Glass, no sabe nada tampoco de esto. Todos los demás están implicados, están investigados. Pero el jefe de esta área estratégica, Jorge Glass, no sabe nada, ni le pasa nada, por consiguiente. ¿Y cuál es la responsabilidad del presidente de la República en el campo político y administrativo? Tampoco ninguna, claro. Él para eso no es el jefe del Estado. De tal manera que todo eso hay que recordar. Y luego viene el caso de Odebrecht. Odebrecht dice, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que a partir del 2007 hasta el 2016, Odebrecht ha entregado a funcionarios de este gobierno presidido por Rafael Correa, que no nos vengan ahora con el Charlie Pareja ni con Febres Cordero, presidido por él,
es en el que se ha entregado sobornos por $33.500.000 a funcionarios de este gobierno, señor Correa, de su gobierno. Pero dice que el asesor fundamental de Pareja Giannuselli es su primo, el Charlie Pareja. Y por eso es que el otro va volando a Lima a rescatar de algún banco un poco más de $50 millones. Vea, esas son las explicaciones de la desesperación en la que se encuentra Correa. No atina cómo librarse del reconocimiento de que este es uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Ecuador. Y por eso está bien que sigamos impulsando que este año se ha declarado, el 2017, el año de combatir a la corrupción en todos sus niveles. Claro. Él está tratando de desviar la atención, claro. Ahora ya resulta que alguien que tiene una afiliación, qué sé yo, social cristiana, como se ha indicado, es el responsable. Pero si el atraco se hace en este gobierno, el gobierno que preside Félix Cordero, el Charlie Pareja no es funcionario de este gobierno. En todo caso, ya ha participado, allá lo ha hecho a título personal, pero corrompido o tentado por los funcionarios de este gobierno que preside Rafael Correa Delgado. Que no nos trate de confundir ni de hacernos los tontos. ¿Hacia dónde apunta la estrategia del presidente Correa? Gonzalo, buen día. Mariana, Wilfrido. Feliz año, Diego. Feliz año. El presidente pretende convencernos de que estas denuncias de la corrupción de las coimas de Odebrecht es parte de una estrategia desestabilizadora del gobierno norteamericano. Y arma toda una especulación ahí con nombres, relaciones, para llegar a la conclusión de que en su cabeza o en el discurso publicitario que no hay ninguna responsabilidad del gobierno y que todo esto es una fabricación para perjudicar electoralmente a Moreno. Pero me parece a mí que esto no es, yo diría, sino la evidencia de este altísimo nivel de cinismo, ¿no?, con el que se manejan estos temas, pretendiendo impunidad, pretendiendo encubrimiento. Al presidente de la República hay que decirle que los ecuatorianos estamos informados, pues. Esta es una denuncia que toca a varios gobiernos latinoamericanos e incluso a aquellos gobiernos que pueden tener o ser identificados como aliados del gobierno norteamericano. Se ha involucrado a un funcionario del gobierno del expresidente Uribe. Se ha involucrado a funcionarios del gobierno en el Perú. Entonces decir que esto está orientado contra Moreno y Correa, me parece a mí que es un despropósito, ¿no? Y creo yo que los ecuatorianos vamos a tener muy claro que este cinismo no va a, diría yo, garantizar que esta investigación no surta los efectos que tiene que surtir. Gonzalo, en el año 2012, para recordar, para que vean ustedes el doble discurso del gobierno, en el año 2012 hubo un escándalo de unos comisarios de policía, ¿no?, en Guayas, y destituyeron al gobernador. Y el discurso del presidente fue: no es culpable, pero es responsable. Y le sacaron del puesto al gobernador del Guayas porque decían, usted es el responsable porque no ha tenido control. ¿A quién se refiere? Me parece que era de apellido Cuero. Usted es responsable, le dijeron. No es culpable de lo que se hayan robado los comisarios, pero es responsable. Y resulta que ahora, ¿no?, cuando se destapa esta mega corrupción en las áreas en las cuales ha estado bajo control el vicepresidente de la República, petróleo, obra pública, ¿no?, resulta que ni es responsable, bueno, no se estableció ninguna culpabilidad, pero tampoco es responsable, pues. Y en vez de aplicar este mismo principio que se aplicó en el 2012 con este gobernador, pues se arma toda una estrategia de defensa para impedir o para garantizar que pues, se mantenga la impunidad que ha sido la característica de estos 10 años de gobierno. El presidente de la República comete el error, me parece a mí, coincido con lo que dice Wilfrido en el sentido que muestra un nivel de desesperación, que para tapar un escándalo de corrupción denuncia a otro de su mismo gobierno.
para bajarle de intensidad el problema de Odebrecht, nos sale con el cuento que ya descubrieron al capo de los capos de la corrupción. Del gobierno de Correa, pues. El señor Pareja Cordero no es funcionario público. Pero es asesor de Pareja Llanosselli. No es el que toma la decisión de los contratos. Probablemente sea un facilitador. El que crea el instrumento jurídico, el que hace las transferencias. Yo qué sé, eso es lo que dice Correa. O sea, pero es el maestro. Pero los que deciden. Perdón, ¿es el maestro del primo? No, pues los que son, yo no sé eso, ¿no? Pero la conclusión, Gonzalo, es que quien toma la decisión de asignar un contrato, de darle a dedo a una persona un contrato, es un funcionario público, pues. Y ese funcionario público es del gobierno de Correa. Y ese funcionario público fue nombrado por Correa. Y ese funcionario público está bajo el control administrativo y político de Glass. Entonces, cuando Correa pretende decir, la corrupción está por fuera del gobierno, o nos quiere hacer parecer tontos, porque ¿cómo vamos nosotros a creer que la corrupción puede estar por fuera del gobierno? Pues, o sea, es la gente del gobierno la que toma las decisiones. Y 33.5 millones de dólares, Gonzalo, que se le pase a un funcionario público por las narices sin darse cuenta, a mí me parece increíble. Yo no creo que eso pueda darse, porque uno se da cuenta, pues. Se da cuenta cuando el amigo, el colaborador, el subordinado empieza a tener una vida que no es compatible con los ingresos, pues. Cuando el señor Bravo se organiza un matrimonio en donde se gasta cientos de miles de dólares, al cual con seguridad muchos funcionarios públicos estuvieron invitados. ¿Quién no se va a dar cuenta de eso? ¿Quién no se va a dar cuenta de eso? Entonces, fingir demencia, fingir ignorancia, fingir desconocimiento, ha sido la estrategia. Ya se dijo en su momento que no se conocía sobre los contratos del hermano. Yo no he sabido nada. Vive la ignorancia, no sabe nada. Recordemos otro detalle. El presidente Correa armó dos oficinas de inteligencia. La una, que llaman la SENAIN. Y la otra, una Secretaría Anticorrupción, pues. Si mal no recuerdo, estaba presidida por un señor de apellido Cortázar. Y no investigaban, y no sabían nada, y no recibían denuncias. Pero todo esto, Gonzalo, que ha sido conocido por gente que no estamos en el gobierno, que no tenemos información, ¿cómo es que no saben la gente del gobierno, pues? ¿Cómo es que no se enteran? Por eso es que, Gonzalo, ahora ya la gente está preocupada por la... Antes no importaba. A pesar de que había muchas denuncias, a pesar de que había muchísima evidencia, había cierta despreocupación sobre los temas de corrupción. Ahora la gente está muy preocupada por la corrupción porque es tan grande, porque es tan descomunal que ya no se la puede ocultar. Esto es como cuando la infección empieza a supurar, ¿no? Y es muy difícil pues que se pretenda tapar, aún incluso con mentiras, aún incluso fraguando historias, fraguando conspiraciones. Ya es muy tarde. Y por eso, ¿no? Es que se justifica, en términos de análisis político, la caída de la intención de voto del candidato Moreno. Okay. Palabras, ¿qué le corresponde realizar y ejecutar desde el lado de la Fiscalía al doctor Galo Chiriboga? Sería la pregunta así tan directa, para ver si nos beneficia con su colaboración, diciéndonos la verdad. Muchas gracias, licenciado. Feliz año a usted, a todo el personal de la emisora. Y es un gusto compartir con Wilfrido Lucero y con Diego Ordóñez esta mañana. Bueno, esa pregunta yo creo que es un poco difícil porque no sé si él tenga los suficientes elementos. Pero de lo que sí debemos estar ciertos es que el fiscal... ¿Qué tiene él hasta este momento? Yo lo único que conozco es lo que se menciona en la prensa. Sí. Y por esa razón voy a indicar que la prensa es parte del control social y creo que debería robustecerse tanto a la prensa como a la participación de la ciudadanía en el control de la corrupción. Porque una de las cosas más importantes es la transparencia.
Transparencia de la contratación pública, transparencia de la asignación de los contratos y transparencia de las investigaciones y las decisiones judiciales. La también. prensa dice no hay evidencias. Yo le pregunto a usted, ¿el fiscal ya tiene o la fiscalía ya tiene evidencias? Yo no estoy cerca del doctor Chiriboga para saber si él realmente tiene evidencias. De lo que se conoce, creo que sí tiene evidencias, pero en el caso de la repotenciación, porque en el otro caso yo creo que todavía está esperando nombres y según tengo entendido demoró un poco en las traducciones para solicitar ayuda internacional a Estados Unidos y al Brasil. Sí. Entonces, pero si comenzamos desde la máxima autoridad a desconfiar de esa información, entonces estamos mal, ¿no? Vamos a esperar qué es lo que tiene. Conozco también que ya se ha obtenido la prisión en contra del señor Pareja Cordero, también como uno de los máximos representantes del acuerdo de corrupción. Sí, y ahí yo podría solamente agregar a todo lo que aquí acertadamente se ha dicho, es que no se puede atribuir responsabilidades o agravar la situación de una persona por los contactos personales que tenga, por las relaciones políticas que tenga o haya tenido. No me parece a mí que esto sea una defensa en favor del señor Cordero, del señor Pareja Cordero, pero lo que sí es verdad es que este asunto, con todos los visos que se están dando, tiene la intención de poner en segundo plano el asunto de Odebrecht, que es sumamente grave, porque no solamente está dentro de los actos de corrupción que nuestra legislación ha asumido, sino que es un soborno internacional. El caso de Odebrecht. Si nosotros revisamos la Convención Interamericana en contra de la corrupción y la Convención de Naciones Unidas, es un soborno internacional. Tiene todos esos visos y debe ser tratado con esa delicadeza. Lo lamentable es más delicado que sea un soborno internacional. Soborno internacional, que puede ser juzgado en cualquier país. Que podría ser, pero en la Unión Americana exactamente, porque es la Convención Interamericana donde encuentren las evidencias. Sí. Pero usted recordará del caso de la FIFA. Muchas personas han sido sancionadas en Estados Unidos, ¿no? Muchas personas. Entonces, era mejor que se adelante bajo la legislación nacional el asunto, que de lo contrario hubiera sido más grave que se le sancione en otro país, ¿no? Perdón, y Pareja Yannuzeli ya pudo haber tenido contacto en la ciudad de Miami, donde se asegura que se encuentra él, con la justicia norteamericana, y que la justicia norteamericana se ha robustecido con lo pero que pero no es el caso, no es el caso. Es que estamos confundiendo un caso de Pareja Yannuzeli, donde se dice que Charlie Pareja es el capo de la corrupción, no. Es del asunto de la repotenciación y el asunto de Petro, ¿no es cierto? A Pareja Yannuzeli. El tema y Pareja Yannuzeli es el tema de Petro, de la repotenciación. Porque le hice yo una pregunta general a usted. ¿Qué elementos cuenta este momento el señor fiscal Chiriboga para determinar otra orientación mucho más, no audaz, pues, sino mucho más diligente, más bien? Bueno, yo creo que en el tema de la repotenciación y en el tema de Petro con Pareja Yannuzeli, yo creo que tiene todos los elementos y prácticamente es una investigación que está caminando. Dice que existen como 80 personas involucradas en el tema o investigadas. Me parece a mí que ahí tiene los suficientes elementos y que la justicia tiene que decidir en ese aspecto. Tanto es así que ya ha dictado órdenes de prisión, o sea, está ya bajo la supervigilancia del juez correspondiente. En lo de Odebrecht, me parece que no tiene absolutamente nada todavía. Me parece, porque recién tradujo los documentos la semana pasada. Debería obtener la ayuda internacional con la información correspondiente, ¿no? Pero es una información que debe venir de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, pero también debe haber información en el Brasil. Y también debe haber información en el Perú, que ya saben, y también debe haber información en Colombia. Entonces, el apoyo internacional, la ayuda internacional debe hacerse con todos esos países, ¿no?